Si quiere ir abriendo su Biblia, hoy vamos a leer un salmo muy conocido que es el Salmo 23. Así que si quiere ir abriéndolo. ¿Estamos? Hablaba en estos días con una persona que estaba atravesando diferentes situaciones difíciles en su vida. Problemas de salud, problemas financieros, varias dificultades. Y me decía: pastor, Dios me prometió a mí muchas cosas. Y yo no solamente veo que las promesas no se cumplen, no llegan, sino que yo estoy viendo que cada vez inclusive estoy más lejos de la promesa. O sea, me siento cada vez más lejos de lo que Dios me prometió. Parece que pasa todo lo contrario a la promesa, ¿no? Y yo le decía que que en varias oportunidades de mi vida me ha pasado de vivir situaciones similares, de promesas que por diferentes procesos en mi vida se retrasaron. Ahora, yo estoy seguro que cuando una promesa no se cumple, el problema nunca está del cielo a la tierra. El problema siempre está de la tierra al cielo. Los únicos enemigos de nuestro propósito, los únicos enemigos de lo que Dios promete, somos nosotros, los seres humanos. Los seres humanos somos inestables en las emociones, vamos, venimos, somos infieles muchas veces con el Señor, con nuestra propia fe. Y eso hace que muchas cosas se retrasen. Yo creo que las promesas de Dios a veces se retrasan, pero estoy seguro que llegan. Tengo esa certeza y tengo esa seguridad de que cuando Dios realmente habló, se va a cumplir lo que Dios habló. Amén. Pero cuando Dios suelta una promesa, hay un camino para que esa palabra se pueda llegar a cumplir. Y hoy te quiero hablar acerca de eso, acerca del camino de una promesa. Del camino cuando Dios te suelta una palabra, cuando Dios dice que va a hacer algo en tu vida o a través de tu vida. ¿Cuál es el camino? Porque no es simple, no es fácil, no es tan sencillo. No es que Dios suelta la palabra, mañana se cumplió y ya está, y yo ya estoy caminando en esa promesa y listo. Es más, hemos hablado hace unos meses atrás acerca de cuando Dios promete algo y al otro día vuelve todo a la normalidad. Y uno dice: ¿y para qué fue esa palabra? Para motivarme si al otro día me tengo que encontrar nuevamente con mi realidad. Yo les contaba que cuando ungieron a David fue muy loco, porque viene el profeta, que el profeta era una persona de autoridad, el profeta Samuel, lo recibieron, lo ungió a David, le puso el aceite sobre su cabeza, y después ¿qué pasó? Le dijo el padre: todo muy lindo, rey, pero anda a pastorear las ovejas. De vuelta. No cambió absolutamente nada, no hubo un trato preferencial con David diciéndole, hablando con sus hermanos: a partir de ahora trátenlo bien porque es el rey, Cuidado, no, hasta capaz que hubo alguna burlita ahí en el medio, ¿no? Dale, rey, dale, tenés ahí un poco de estiércol ahí en la ropa, dale, rey, anda a cambiarte, ¿no? Anda a hacer lo que tenés que hacer. Y no cambió absolutamente nada. Llegó la promesa, pero aparentemente en lo natural no hubo ningún cambio. Aparentemente en lo natural no se vio nada positivo. Y yo te voy a decir algo: cuando Dios suelta una palabra, por lo general Dios nunca te habla del proceso que vas a tener que atravesar para que esa palabra se cumpla. Porque si no, no lo vas a querer atravesar al proceso. O sea, si Dios te dice todo lo que va a pasar entre que suelta la palabra y el cumplimiento de la palabra, muchos van a decir: no, pastor, déjame como estoy. El otro día escuchábamos una prédica en nuestra iglesia central donde el pastor Claudio hablaba sobre Jeremías 27, donde el profeta le dice al Señor: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. O sea, la traducción correcta acá utiliza la palabra me sedujiste. Pero ¿saben cuál es la traducción correcta del hebreo de esa palabra? Me engañaste. O sea, Dios le dio una palabra y lo engañó. O sea, él se sintió engañado, no es que Dios lo engañó. Se sintió engañado porque le decía al Señor: no me dijiste todo lo que iba a pasar en mi vida en el momento que yo active y comience a caminar en esa palabra. Y hay un proceso y hay un camino. Mirá, ocurren tres cosas dentro de este proceso desde el momento que Dios te habla y Dios te suelta una palabra.
El primero, y es el que menos me gusta, es la oposición. No hay palabra de Dios, no hay cumplimiento de la palabra si en tu vida no hay oposición. A veces creemos esta frase contraria, ¿no? Hay oposición, no es de Dios. Y a veces es todo lo contrario. La oposición justamente es la señal de que Dios te habló. No, pastor, pero estaba todo tranquilo y desde el momento que Dios me habló, pero se alborotó todo en la familia, en el trabajo, comenzaron todos los problemas. Claro, ¿qué sucede cuando pateas un panal? ¿Qué pasa con las abejas? Te empiezan a picar. Mientras tanto, mientras están ahí tranquilas, no pasa absolutamente nada. Pero cuando vos al diablo le pateás el avispero, y va a venir oposición. Es totalmente normal que eso pase. Por eso es que mucha gente viene a veces mal, deprimida, y me dice, pastor, desde el momento que Dios me habló, no sabes todo lo que me pasó. Y la respuesta mía es, quédate tranquilo, que es normal. No, pero eso no me lo dijeron. No, y es que si te lo digo, te ibas a poner mal. Pero es totalmente normal que desde el momento que vos pateás un avispero, nosotros teníamos la costumbre cuando éramos chiquitos con un amigo de tirarle con la gomera a los panales, ¿no? Y salíamos corriendo, tirábamos y salíamos corriendo. Y mi amigo viene un día, les habían picado en el labio. Las abejas le habían picado en el labio. Entonces viene con el labio así hinchado. ¡Abuela, me picó una abeja! ¿Para qué le tiraron al avispero? ¿No? Pero lo que sucede muchas veces es que la oposición viene en el momento que llega la palabra. Mientras el enemigo te tenga distraído con tus preocupaciones, con tus problemas, con las deudas que pagar, con una vida natural, no va a pasar nada. Pero cuando vos empezás a introducirte en lo sobrenatural, estás más cerca de tu propósito. Estás más cerca de lo que Dios quiere para tu vida. Y ahí comienza la oposición. Entonces, el primer paso del camino hacia una palabra es que vos te encuentres con oposición. El segundo paso es que la palabra te va a probar. La palabra nos prueba a nosotros. La palabra que sale de la boca de Dios y la palabra que sale de nuestra boca nos prueba. Hablaba con un amigo un día que me decía, pastor, la plata no alcanza, está re complicado, pero en el nombre de Jesús, yo vivo por fe. Dijo eso y al otro día lo echaron del trabajo. Es una broma, Señor, perdóname, no era para tanto, ¿no? Pero el otro día, la palabra lo probó. Una vez estábamos preparando un evento de adoración y una hermana preparó una canción y se le ocurrió cantar esta canción, que me falte todo menos tu presencia. Y me empezó a faltar todo, pastor, me decía. Empecé a quedarme sola, se alejó gente de mi familia, comencé a tener problemas financieros, comencé a tener un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque el segundo paso del camino de la palabra es justamente la prueba de la palabra. La palabra va a venir a probarte. Es más, por lo general, siempre después de una palabra de parte de Dios, viene el silencio. Y esto te lo voy a repetir porque mucha gente se pone mal cuando viene el silencio. Dios no me habla, Dios ya te habló. Yo tengo un problema como líder y tengo un problema como pastor y es que no me gusta repetir las cosas. Y el Señor me rodea de gente que hay que decirle 10 veces las cosas. Pero no me gusta repetir las cosas. ¿No? ¿Por qué? Porque ya hablé, o sea, ya dijimos lo que teníamos que hacer, dijimos que vamos por acá, pero bueno, hay gente que pregunta y que quiere la confirmación de la confirmación de la reconfirmación y yo necesito que el Señor me confirme y necesito que el Señor me reconfirme. Y a veces cuando Dios te da una palabra, Dios no vuelve a hablar. Ya está, Dios ya habló, Dios ya dijo lo que iba a hacer en tu vida. Dios no se equivocó. Dios no le erró de persona cuando te habló, porque hay gente que cree que la palabra era para el de al lado. ¿No? Capaz que no era para mí, la agarré yo, pastor, y ahora estoy sufriendo las consecuencias y la palabra no llega. Dios no se equivoca. Dios habló y Dios no necesita volver a hablarte. Si Dios habló, espera que la promesa se cumpla. Y lo tercero, que este es el último paso y es el más lindo, que es el cumplimiento de la palabra. Este es el último trayecto del camino. Si Dios habla, dice la Biblia que Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Así que yo sé que la palabra se va a cumplir.
Si el Señor te prometió algo, no dejes de creer, no dejes de orar, no dejes de moverte, porque la palabra se va a cumplir. Amén. Y ese es el tercer paso. ¿Saben cuál es el problema? Que la mayoría se queda en el camino. La Biblia dice que el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, ellos salieron con una promesa, pero hubo gente que quedó en el camino, que murió en el camino. Hubo gente, inclusive hubo una generación entera que no llegó a ver la promesa. ¿Cuál era el problema? ¿Dios no había prometido? ¿La tierra prometida no existía? No, la tierra prometida existía. Iban camino hacia la tierra prometida, pero se quedaron en el camino. ¿Y sabes cuál es el problema con las promesas de Dios? Que mucha gente se queda en el camino. Que mucha gente se queda en el camino. Mucha gente no puede terminar de ver la promesa cumplida en su vida porque no suele esperar, porque no aprenden a esperar, no tienen constancia cuando reciben la palabra. Mirá, si alguien habló de este camino y de este recorrido de la palabra, yo te quiero hablar hoy acerca de un salmo, donde uno puede decir, pero es un salmo, pastor, motivacional, muy lindo, muy conocido, pero qué hermoso que es poder analizarlo en profundidad, ¿no? Porque habla de todo lo que ocurre en el momento que Dios nos habla, cuando tenemos promesas de parte de Dios. Y yo estuve, hoy Dios estuvo hablándome fuerte a través de este salmo, y yo se los quería compartir. El Salmo 23, miren, lo vamos a leer muy de a poquito, porque quiero ir analizándolo rápidamente. Dice, primeramente Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hasta ahí solamente. Esta parte la sabemos de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto nos demuestra dependencia. Vamos a depender del Señor. Jehová es mi pastor primeramente. Ustedes saben de que yo soy una persona que está 100% de acuerdo con que tengamos cobertura espiritual, con que pertenezcamos a una iglesia, con que usted tenga un pastor, porque es bíblico. Pero con lo que estoy en desacuerdo es con el concepto profético y apostólico de la manipulación. Donde el pastor, siempre la voz del pastor es más importante que la voz de Dios inclusive. Y esto se predica en iglesias. Y esto se enseña en muchas iglesias. Entonces, usted tiene que entender que nosotros primeramente dependemos del Señor. La palabra dice, Jehová es mi pastor. Yo primeramente estoy dependiendo de Dios. Primeramente dependo de Él. ¿Y esto qué quiere decir? Lo hemos hablado en muchas oportunidades. Hay momentos donde voy a estar solo. Hay momentos donde Dios va a permitir que nadie pueda llegar a mi vida. Hay momentos donde voy a llamar y nadie me va a atender. Hay momentos donde nadie me va a poder dar una palabra de aliento. Y voy a tener que saber que dependo primeramente del Señor. Hay momentos donde los pastores pueden fallar, donde los líderes espirituales pueden fallar. Pero ahí tengo que saber que dependo de Dios. Entonces, primeramente, Jehová es mi pastor, dice. Dependo de Él al 100%, aún en los momentos que creo estar solo. Lo segundo, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Usted sabe que las ovejas son los animales más tontos que existen. ¿Usted sabía eso? Son animales con poca capacidad intelectual. Se pierden fácilmente, siguen continuamente el rebaño, van para donde van. Todas las ovejas para ahí van. Si una oveja va hacia un barranco y se tira, la otra va atrás, no ve el peligro. No se dan cuenta, necesitan ser dirigidas. Ahora dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Una de las tareas del pastor, ¿sabes cuáles eran antiguamente? Seleccionar el pasto que iba a comer la oveja. ¿Por qué? Porque había ciertas cosas que las ovejas podían comer que podían llegar a hacerles mal, podían llegar a dañar su salud. Había pastos que no eran buenos, entonces el pastor sabía cuál era el pasto donde la oveja podía comer y cuál era el lugar donde la oveja podía comer seguro, donde estaba segura de los depredadores. Entonces el pastor lo que hacía era seleccionar ese lugar y decía, acá sí puede comer. Escuche, no se enoje cuando su pastor selecciona su comida. Y no estoy hablando en lo natural, estoy hablando en términos espirituales. Porque a veces hay gente que yo les digo, no escuchen o no se hagan ministrar por cualquiera. Tengan cuidado. No reciban palabra de cualquier pavo que les diga, soy profeta, soy apóstol, soy esto, soy el otro, soy aquello. Tenga cuidado.
Porque yo como pastor no es de celoso muchas veces, es por cuidar la salud espiritual de muchos. Escuche, hay algo que yo siempre le digo y es: si usted va a ir a otra iglesia y usted congrega fielmente en esta iglesia o está sirviendo, lo puede hacer. Nosotros no somos celosos de que esta es la única iglesia o que somos nosotros los mejores o que lo que predicamos. No. Vaya tranquilo, pero pida oración, avise, pida cobertura. Yo conozco gente que se ha escapado y después lo hemos visto ahí en redes sociales, en otra iglesia, en otro lugar congregando. Y escuche esto. No es nada que lo haga, no es nada, porque no me tiene que rendir cuentas a mí. Yo no voy a estar encima suyo retándolo o diciéndole algo. Pero en una oportunidad nos pasó que una hermana fue a otra iglesia, recibió una palabra incorrecta. Y escuche esto, estuvimos 3 meses para liberarla. Se había manifestado y se había endemoniado en la iglesia en donde fue, en la reunión donde fue. 3 meses estuvimos orando después para que pueda ser libre por haber comido un pasto que era incorrecto. Por eso es que como pastores tenemos la capacidad de poder seleccionar y ver qué pasto nos va a hacer bien. ¿Qué es lo que nos hace bien? A nosotros nos ha pasado mucha gente que viene, nos ha pasado muchas veces que viene gente que nos dice, es pastor o quiere compartir una palabra o quiere cantar una canción, y nosotros, si no lo conocemos, le decimos que no. Y no es porque somos malos, tenemos que cuidar lo que usted come. Las personas que nosotros invitamos a ministrar son amigos nuestros, son personas que nosotros conocemos, personas que sabemos lo que le van a impartir, lo que le van a enseñar. Yo siempre les digo que un pastor no solo predica, sino que imparte de su espíritu. La Biblia dice que nosotros no solamente enseñamos la palabra, predicamos la palabra, sino que impartimos lo que hay en nosotros. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor va a seleccionar el pasto. Lo tercero, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mirá, Dios va a permitir lo que es justo. No solo lo que es bueno, sino lo que es justo. Hay gente que quiere lo que es bueno, pero no lo que es justo. Hay gente que dice, pastor, pero a mí me pasaron ciertas cosas y es injusto. Y yo te voy a decir algo, por más doloroso que sea, todo lo que Dios permite es justo. Todo lo que está dentro de la voluntad de Dios es justo y Dios lo permite por algo. Yo te voy a decir algo, hasta inclusive el pecado muchas veces Dios lo permite, porque si Dios quiere impedir que peques, vos no pecás. Pero a veces el pecado, no estoy diciendo que es aprobado por Dios, ojo, estoy diciendo que es permitido. Hay situaciones en nuestra vida que fueron permitidas por el Señor para enseñarnos algo. ¿Qué? Trato personal con cada uno. No lo sé, el Señor te marcará en su debido tiempo qué es lo que Dios está queriendo tratar en su momento con vos, en un momento específico de tu vida. Pero ¿qué quiero decir con esto? De que todo lo que Dios permite, dice, me va a guiar por las sendas de justicia, y dice, confortará mi alma. El alma es lo que maneja nuestras emociones, las cosas que sentimos. Dios nos va a enseñar a regular nuestros sentimientos. Dios nos va a enseñar a que nuestras emociones no nos dominen, no dominen nuestras acciones. Hay gente que solo se rige por lo que siente. ¿Y saben qué? Los más propensos a equivocarse son los que solo se rigen por los que sienten. Los más propensos a cometer errores son los que se guían solo por sentimientos y por emociones. Hay que tener cuidado con nuestras emociones, porque las emociones fueron creadas por Dios, pero no podemos dejar que nuestras emociones nos dominen. Ay, pastor, yo siento de parte de Dios. ¿Y qué pasa cuando no sentís? Porque a veces no sentimos de orar, a veces no sentimos de congregarnos, a veces no sentimos de hacer lo correcto, pero sabemos que lo tenemos que hacer. Imagínate que te levantás una mañana, yo no siento de ir a trabajar el día de hoy, Está llovinando, está complicado, así que bueno, le voy a decir a mi jefe que hoy no siento de parte de Dios de ir a trabajar. Llamalo y decíselo, después contame. Pero con el Señor somos así, porque con Dios somos así, no siento de parte de Dios. ¿Y quién te dijo que tenés que sentir? No, pastor, no fui a la iglesia, no fui a ministrar porque me sentía mal. Y yo no siempre me siento bien. Yo no siempre estoy con el mejor humor. Usted se va a dar cuenta cuando tengo mal humor. No siempre estoy bien con mis emociones, pero sin embargo hay cosas que tengo que hacer. Dice, va a confortar mi alma, va a confortar mis emociones. El salmista decía en otra oportunidad, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios.
Es el salmista dándole una orden al alma y diciéndole, alma, tenés que bendecir. No, pero me siento triste, Alma, tenés que bendecir. Y dice, no olvide ninguno de sus beneficios. No importa lo que sienta, no importa si siento o si no siento. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para Dios porque hay un beneficio para mi vida. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero el beneficio sin importar lo que siento. Después dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me encanta esto porque habla de un verbo en tiempo presente. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. El valle de sombra y de muerte es necesario. Aunque ande. Hay cosas en tu vida que aunque ores, aunque ayunes, aunque creas, aunque congregues, aunque te bañes ungido en aceite, van a pasar. Hay valles que tenemos que atravesar sí o sí. Yo prefiero atravesarlos con el Señor. Hay cosas que en nuestra vida tienen que pasar. El otro día escuchaba al apóstol Ricardo Di Rocco, un hombre de Dios muy usado en milagros, en sanidades, y dice que él comenzaba a orar por las multitudes y que las multitudes se sanaban. En sus cruzadas evangelísticas mucha gente se sanaba y dice que pasaban personas que tenían caries, que tenían las muelas picadas, y él comenzaba a orar y después mostraban en los videos cómo se habían emplomado las muelas con oro. Y era impresionante. Y dice que un día le agarró dolor de muela a él. Y se puso a orar y empezó a decir, el Señor me va a sanar. Tantos milagros, tantas sanidades. Y dice que empezó a orar y Dios comenzó a sanar gente y empezó a sanar el Señor gente de las muelas. Y él estaba con la cara así hinchada. El Señor me va a sanar, decía. Y dice, yo tuve que ir al dentista. Yo tuve que pasar por ese valle. Es increíble, Dios me usaba para sanar a otros, pero yo tuve que pasar por ahí. Y hay situaciones en tu vida por las que vas a tener que pasar. Con fe o sin fe, pero las vas a tener que pasar igual. Yo prefiero pasarlas con fe. Yo prefiero pasarlas con el Señor. Tenemos que pasar por esa situación. Entonces, el salmista lo que está diciendo, en otras palabras, que aunque ande, el Señor va a estar conmigo. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué loco esto de infundir aliento con la vara, ¿no? ¿Alguien necesita aliento esta noche? ¿Alguien se quiere sentir animado, motivado? El Señor no siempre te va a alentar con palabras bonitas. Ay, no, porque yo no sé por qué el pastor me trata mal, porque Dios es amor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Y querés que vaya un poquito más en la historia? Mira, me voy a meter un poquito más. El pastor llevaba dos cosas en su mano. Una era la vara y otro era el cayado. El cayado era una especie de vara también, pero tenía como si fuese una U en la punta, que cuando alguna ovejita salía del camino, la traía y la metía nuevamente en el redil para que continúe siguiendo las otras ovejas. Y la vara, por lo general, no era solo una varita, era un palo, porque se defendían de animales, se defendían de lobos, se defendían de diferentes animales que querían atacar el rebaño en ese momento. Y de vez en cuando le tenía que infundir aliento a alguna ovejita descarriada. Y voy a meterme un poquito más profundo dentro de la historia. ¿Sabe lo que sucedía muchas veces? Que a pesar de que una oveja era muchas veces traída al redil y que le daban con la vara, se seguía descarriando y se seguía perdiendo. ¿Y saben lo que hacía el pastor cuando eso ocurría? Le quebraba una pata para que esa oveja quede renga y no tenga la capacidad de escaparse más rápido. ¿Alguno necesita aliento esta noche? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No siempre Dios te va a palmar la espalda. No siempre Dios te va a decir qué lindo que está todo, qué bonito. A veces el Señor te va a meter una patada y te va a decir, levántate. Dale, deja de ir por ahí. Basta de pecado, basta de tonterías, basta de perder el tiempo. Listo. Pero te vas a seguir descarriando y ahí te van a llamar para quebrarte la patita. Rengo, pero te vas a encaminar.
Yo estoy orando, ¿cuántas veces escuchaste esta frase? Yo estoy orando para que cierta persona de mi familia llegue al Señor. ¿Cuántos están orando por alguien de su familia para que llegue al Señor? Mire que viene filoso hoy, ¿eh? ¿Usted quiere de verdad que esa persona llegue al Señor? ¿Sabe qué enseñaba el apóstol Pablo? Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Tu pierna te es ocasión de caer, córtala. Todo lo que sea ocasión de caer, córtalo, así sea un miembro de tu propio cuerpo. Pastor, yo quiero que llegue, pero que no le pase nada. Yo quiero que no sufra. Yo quiero que llegue. Que llegue rengo, que llegue sin un brazo, que llegue sin un ojo, pero que llegue al Señor. Hay ovejas que con que las traigan una vez alcanza, pero hay personas con las que el Señor tiene que apretar un poquito más las clavijas. Hay personas con las que Dios tiene que ser un poquito más duro, un poquito más fuerte. No se ponga mal cuando las personas que amás entran en esos procesos duros. No, pero el Señor no me está escuchando. Dios no lo está guardando. Mirá cómo está sufriendo. No. Dios lo va a hacer llegar como sea, pero se va a encaminar en su propósito. No reniegues de lo que el Señor está haciendo. Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Ya estamos terminando. Después dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Acá hay varias cosas para analizar, pero lo primero es que dice que el Señor te prepara un banquete. Si ya hay comida, me gusta. Dice, te prepara un banquete y dice, en presencia de mis angustiadores. Y esto tiene un significado poderoso, hermano. Porque hay gente que espera que tener la vida solucionada para empezar a ser feliz. Yo voy a ser feliz cuando tenga el auto, cuando tenga la casa, cuando viva donde quiero vivir, cuando haga lo que tenga que hacer, cuando tenga el trabajo que tengo que tener, cuando tenga cierta persona a mi lado, voy a empezar a ser feliz. Pero ¿sabés qué le está diciendo el Señor? En presencia de tus angustiadores, en presencia de tus enemigos, tenés que aprender a ser feliz. En presencia de lo malo que te está ocurriendo, tenés que aprender a ser feliz. Y dice, unges mi cabeza con aceite. En medio de tu problema y en medio de tu necesidad, el Señor te unge. El Señor te guarda, el Señor te protege. Y dice, mi copa está rebosando. La copa rebosando era símbolo de alegría. Era símbolo de gozo. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. No esperes a que Dios te solucione todo para empezar a vivir tu vida, para empezar a disfrutar tu vida. No esperes a que Dios solucione toda tu vida para empezar, ahora sí voy a empezar a vivir. Hoy estás vivo, hoy Dios quiere que vivas, hoy Dios quiere que disfrutes de lo poco que podés y todo lo demás va a llegar por añadidura. Todo lo demás va a venir a tu vida. Pero dice, unge mi cabeza con aceite, Él adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Pastor, están hablando mal de mí, están calumniando en mi contra, están haciendo mal las cosas, están levantando falso testimonio. Van a levantar falso testimonio. Te van a venir a buscar tus enemigos. Te van a venir a golpear la puerta. Te van a venir a ocurrir cosas. Que me vean comer. Que me vean comer y si quieren que se sienten a la mesa. Que me vean disfrutar. Que vean que lo que ocurre afuera no afecta a la paz y el gozo que el Espíritu Santo te quiere dar en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Y termino con esto, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así termina el Salmo. El bien y la misericordia me van a seguir. Tengo mala suerte, pastor. Todo me sale mal, nadie me quiere. Me salen mal los negocios, me sale mal esto, me sale mal el otro. No es de CDA ese, sacrifíquenlo en el altar. Cuando yo hago lo que tengo que hacer, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Lo único que te va a seguir es el bien y la misericordia de Dios. Y después dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. La palabra se va a cumplir. El proceso por el camino que tenés que pasar, lo tenés que pasar. Pero la palabra se va a cumplir. Pero dice, tengo que aprender a morar en la casa del Señor. Mira lo que está a tu lado y decirle, tenés que congregar, cabezón. Cabezón, cabezona, tenés que congregar.
Tenés que ir a la iglesia. Pero yo busco a Dios en mi casa. Los problemas también te van a ir a buscar a tu casa. Pero yo oro desde mi casa. Mirando Netflix, orá. Orás para adentro, estaba meditando, ¿no? El hermano. Estaba roncando ahí. Congregá. Esforzate por estar en la casa de Dios. Dice el salmista, voy a pasar, el Señor me va a infundir aliento, Dios me va a levantar, Dios va a cumplir la promesa. El bien y la misericordia me van a seguir, pero tengo que morar en la casa de Jehová. Tengo que estar donde tengo que estar. Tengo que ser parte de la obra de Dios. Tengo que ser parte de lo que el Señor está haciendo. Yo siempre digo que si todavía no conoces tu propósito, la mejor manera de conocer el propósito de Dios es comenzar a servirlo en lo que sea. En lo que sea. No necesitas empezar a predicar, no necesitas empezar a hacer algo específico para decir estoy sirviendo. En lo que sea, comenzar a servir al Señor. Yo bendigo a los hermanos que vienen a servir, que están continuamente con lo que sea, porque es servicio. Nunca menosprecies tu servicio al Señor. En lo que sea, y eso te va a arrimar a tu propósito, te va a acercar a tu propósito. Vos tenés que estar a donde tenés que estar. Vos tenés que estar a donde tenés que estar, porque cuando la bendición llegue, vos tenés que estar en el lugar correcto. No tenés que buscar las cosas donde te queden cómodas. No tenés que buscar las cosas donde estén más cerca. No tenés que ir a donde están las ofertas. No tenés que ir a los kiosquitos. Vos tenés que estar en el supermercado. Vos tenés que estar donde hay mayor cantidad de bendiciones. Vos tenés que estar donde las aguas se están moviendo. En la casa de Jehová moraré por largos días. Ponete de pie por un momento.